Hambre extrema, aislamiento total y bueno, un desgaste mental llevado a un límite casi inhumano, ¿no? Todo esto en medio de la selva. Totalmente inhumano y sumamente peligroso. Sí, exacto. Y de pronto, o sea, por una simple mirada a un tatuaje, un comentario impulsivo de apenas 5 letras, y de la noche a la mañana, un atleta de alto rendimiento se convierte en el centro de una, pues sí, de una auténtica cacería de brujas a nivel nacional, literalmente. Es que sí, es una locura. Y lo que empieza como un drama típico de televisión, digamos un choque de egos en pantalla, pues rápidamente se transforma en un espejo bastante incómodo para la sociedad. Ajá. Porque revela, o sea, qué tan rápido estamos dispuestos a cancelar a un campeón cuando descubrimos que su fuente de fortaleza no encaja en la cajita tradicional que le habíamos asignado. ¿Qué tal a toda la audiencia que nos acompaña en este análisis a fondo? Hoy traemos un tema que, híjole, tiene muchísimas capas. Vamos a sumergirnos en toda la controversia que rodeó a Anthony Zambrano. Claro, el atleta de 26 años... Ese mero, el flamante ganador del reality de supervivencia Desafío del siglo XXI. Y bueno, para armar este rompecabezas, hoy nos estamos basando en una recopilación de entrevistas virales, declaraciones del propio atleta y segmentos de programas como Lo Más Viral y Día a Día. Que fue justo donde él mismo tuvo que salir a dar la cara ante todo esto. Exactamente. Así que bueno, vamos a desempacar esto. Porque, o sea, los reality shows suelen descartarse como simple entretenimiento basura, ya sabes, para apagar el cerebro un rato. Sí, la gente los ve de menos. Ajá, pero a menudo terminan siendo un microcosmos brutal de nuestros propios prejuicios. Y yo añadiría que funcionan como una olla de presión sociológica. Digo, no estamos viendo a la gente en su estado natural, ni de chiste. No, para nada. Los estamos viendo bajo un nivel de estrés diseñado específicamente para quebrar sus defensas psicológicas. Y en el caso de Zambrano, pues el incidente no se puede analizar sin entender primero el entorno, ¿verdad? Claro, el contexto lo es todo aquí. Exacto. Hablamos de la ciudad de las cajas, que, a ver, no es un set de televisión cualquiera con camaritas y luces cómodas. Es un ecosistema creado para llevar el cuerpo y la mente, pues, a la desesperación total. Sí, o sea, hay hambre real, hay un aislamiento durísimo, hay una presión constante por no ser eliminado. Es supervivencia pura. A ver, detengámonos ahí un segundo, porque creo que la gente subestima un montón lo que le pasa al cerebro cuando no comes bien. Uy, sí. Te cambia todo. Sí, o sea, estás bajo estrés físico extremo durante semanas. Todo se magnifica, ¿no? Un pequeño roce se vuelve la Tercera Guerra Mundial. Totalmente. Y es justo en este estado de vulnerabilidad absoluta donde entra el choque con Valkyria, otra de las competidoras. La historia dice que Zambrano ve un tatuaje en el brazo de ella y pues le suelta así sin más la palabra bruja. Que suena loquísimo sacado de contexto. Es que sí. Y claro, en la televisión nacional eso es gasolina pura para el rating. Pero confieso que hay algo que me brinca, o sea, ¿cuál es el eslabón perdido aquí? ¿Cómo pasas de ver un tatuaje a acusar a alguien de brujería en medio de la selva? Bueno, la pieza que falta para entender esa reacción, es el tatuaje en sí. Valkyria llevaba lo que se conoce comúnmente como un nudo de protección o nudo de bruja. Ah, ok. ¿Y eso qué es exactamente? Pues es un símbolo muy antiguo, con raíces celtas y paganas. Y bueno, en la cultura mística moderna se usa precisamente para eso, para rechazar energías negativas o malas intenciones de otras personas. Órale, entiendo. Entonces, para alguien ajeno a ese simbolismo, o para alguien que viene de una formación religiosa, muy estricta, muy tradicional, pues ver un símbolo esotérico de este tipo activa alarmas inmediatas. Claro, el cerebro dice peligro. Exactamente. En un estado de agotamiento extremo, el cerebro no procesa matices. O sea, clasifica todo rápidamente en seguro o amenaza. No hay puntos medios. Es como meter a un grupo de personas con creencias totalmente distintas en una olla de presión de secundaria, ¿no? Pero con un megáfono a nivel nacional. Qué buena analogía, ¿sí? Me parece fascinante observar cómo, en estados de fatiga extrema, cuando la lógica y la razón empiezan a fallar por la falta de calorías y de descanso, pues las creencias místicas o las supersticiones se vuelven el primer recurso para atacar o para defenderse. Sí, el instinto más primario. Exacto, la racionalidad sale por la ventana por completo.
Y fíjate, lo fascinante aquí es cómo los televidentes, o sea, la audiencia, que estaba súper cómoda en sus casas viendo esto, tomó esta pequeña fricción generada por el estrés y la transformó en una teoría de conspiración masiva. De locos. Sí, porque los seguidores del programa no se quedaron con la idea de, bueno, dos competidores cansados se pelearon y ya. Claro, necesitaban el drama. Exacto. Extrapolaron el incidente a niveles absurdos. Al ver que Zambrano reaccionaba con tanta intensidad ante un símbolo esotérico, la gente en Internet empezó a preguntarse, oye, ¿y este por qué se asusta tanto? ¿Qué es lo que él practica en secreto? Como si el miedo revelara algo oculto, ¿no? Justamente. El escrutinio público hizo un giro de 180 grados. Se alejaron por completo de sus músculos, de su rendimiento atlético y empezaron a juzgar, pues, su alma, básicamente. Y el efecto dominó en las redes sociales fue implacable. Pasó de ser Zambrano criticando el tatuaje de Valkyria a miles y miles de usuarios acorralándolo, husmeando en su vida privada y relacionándolo con magia negra. Prácticas oscuras, sectas, de todo, le dijeron. Sí, de todo. Lo empujaron tanto contra las cuerdas que, no le quedó de otra más que hablar públicamente de algo sumamente íntimo. Tuvo que ir a lo más viral, este segmento digital de Noticias Caracol, y no fue a pedir disculpas. No, para nada. Fue a dar una confesión súper frontal. Y hay que reconocer algo aquí. O sea, la estrategia de relaciones públicas habitual, la del librito, hubiera sido lanzar un comunicado ambiguo pidiendo perdón y ya. Sí, algo redactado por abogados. Ándale. Pero Zambrano decidió sentarse frente a las cámaras y declarar, con un nivel de orgullo bastante inusual para la televisión abierta, que él practica la santería. ¡Qué fuerte! Y claro, al hacerlo, pues, chocó de frente contra un muro de ignorancia histórica tremendo. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, la sola palabra santería parece tener un interruptor automático en el cerebro de la gente. Sí, se prenden todas las alertas. Se enciende y de inmediato aparecen estas imágenes de Hollywood, ¿no? Gallinas decapitadas, muñecos vudú, villanos lanzando maldiciones. O sea, ¿por qué la sociedad asume inmediatamente que es algo nefasto en lugar de, investigarlo como una ruta espiritual válida? Es una excelente pregunta. Y mira, esa reacción tiene una raíz histórica muy, muy profunda, que tristemente se ignora por completo en la cultura popular. La santería, o regla de Ocha, como también se le conoce, no nació como un manual para hacerle daño a la gente. Ok. Es una religión afrocubana que surge de la diáspora. O sea, cuando las personas de la cultura yoruba en África fueron esclavizadas y traídas a América, se les prohibió tajantemente practicar su fe. Claro, la imposición de la época. Exacto. Entonces, para sobrevivir y mantener vivas sus creencias, tuvieron que ocultar a sus deidades, que son los orishas, detrás de las imágenes de los santos católicos. De ahí viene precisamente el término santería. Órale. O sea, nació literalmente como un mecanismo de resistencia y supervivencia, no como un culto de villanos de película. Exactamente. Pero el estigma colonial de que todo lo proveniente de África era entre comillas salvaje o demoníaco, pues persistió a lo largo de los siglos hasta hoy. Qué locura que sigamos cargando con eso. Sí, está cañón. Y en esa entrevista en Lo Más Vidal, Zambrano se enfrenta directamente a ese bagaje de cientos de años. Él desmiente categóricamente las nociones de que usa su religión para lanzar maldiciones o, como decían en redes, como un atajo mágico para volverse millonario. Ay, sí, eso leían por todos lados. Sí, él redefine su fe desde su propia experiencia, explicando que, al menos para él, es una práctica enfocada puramente en el equilibrio, en la protección de su salud y en su bienestar personal, nada más. Es que te juro que en redes la pintaban casi como si fuera un truco de videojuegos, ya sabes, para hackear la vida y ganar dinero fácil. Literal, como si pusieras un código y ya. Ajá. Y lo que más sorprendió al público después de esta entrevista fue darse cuenta de que la espiritualidad de Zambrano, pues no cabe en una sola caja. Para nada, les rompió el esquema. Sí, porque después de aclarar qué es verdaderamente la santería para él, suelta otra bomba. Cuenta que se considera una persona temerosa de Dios y que tiene una devoción profundísima por la Virgen María y muy especialmente por el Arcángel San Miguel. Que es un contraste fascinante. A ver, frena un momento.
¿Cómo procesa el público esto? Porque no se supone, según el molde tradicional, que son caminos completamente excluyentes. Pues mira, para el dogma oficial y rígido de la Iglesia, claro, podrían parecer caminos separados y hasta peleados, pero en la práctica diaria de millones de personas en América Latina, esto es lo más normal del mundo. Es el día a día de muchísima gente. Exacto, y Zambrano lo ilustró de una manera brutalmente humana durante una anécdota que compartió en el programa Día a Día. Él relató un momento específico en el box negro, Uy, el famosísimo box negro. que para quienes no siguen el programa es básicamente la arena de eliminación más temida y desgastante físicamente de todo el reality. Sí, es un lugar súper denso. Puro lodo, cadenas, un sufrimiento físico tremendo. Sí, un infierno. Y bueno, en medio de una de esas pruebas extremas, él pierde una manilla, una pulsera. Y no era una pulserita cualquiera de adorno, ¿eh? Era una manilla consagrada justamente a San Miguel Arcángel. Uf, pensemos en el peso psicológico de ese momento. O sea, estás con los músculos ardiendo, los pulmones a punto de reventar, jugándote literalmente tu permanencia en el programa. Sí. Y de repente pierdes el ancla espiritual que te conecta con tu protector. Que por cierto, San Miguel Arcángel es la figura del guerrero por excelencia en el catolicismo. Totalmente. Tiene todo el sentido del mundo que un atleta de alto rendimiento se identifique con un arcángel que lidera batallas, ¿no? El simbolismo es innegable, la verdad. Perder esa protección material, justo en el punto exacto de mayor vulnerabilidad física, desmoronó al atleta por un momento. Nos mostró al ser humano detrás de los músculos de acero. Sí, lo bajó a la tierra. Pero, a ver, lo que detonó la furia en redes sociales tras conocerse estos detalles no fue simplemente el hecho de que él tuviera fe. Fue el cruce de cables que le provocó a la audiencia en su cabeza. Totalmente de acuerdo. Yo creo que quizás lo que realmente incomodó a los críticos en Internet no fue la santería de manera aislada, ¿sabes? Ajá, entonces, ¿qué fue? Lo que les voló la cabeza, y no de buena forma, fue el sincretismo, porque a la sociedad le fascina la categorización. Uy, nos encanta etiquetar. Exacto. Necesitamos que la gente tenga etiquetas súper claras. O eres católico, o eres santero, o eres ateo, y ya está. Las contradicciones aparentes nos ponen muy nerviosos porque, pues, nos obligan a pensar. Sí, nos sacan de la zona de confort. Y de repente llega Zambrano, rompe ese molde de un solo golpe y dice, pues soy todo esto al mismo tiempo. Y si conectamos esto con el panorama general, ese rechazo de la gente a la complejidad espiritual, pues es una forma de amnesia cultural tremenda. ¿Cómo así? A ver, explícame eso. Pues mira, el sincretismo que exhibe Zambrano es la definición misma de cómo se vive la fe en Colombia, en México y en gran parte de América Latina. Nuestra cultura no es de líneas divisorias puras, para nada. Claro, somos una mezcla de todo. Exacto. Somos producto de mezclas, de creencias indígenas, africanas, europeas. Todas conviven, se entrelazan y se alimentan mutuamente todos los días. Negar el sincretismo de Zambrano es básicamente negar la historia de toda la región. Híjole, qué gran punto. Y creo que como la audiencia no pudo meter su fe en una cajita lógica que ellos entendieran, pues decidieron usarla como un arma para atacar sus logros deportivos. Que ahí es donde la cosa se pone fea. Sí, aquí entramos al territorio del absurdo total. Porque una vez que él confesó sus prácticas, y habiendo superado ese desgaste físico tan brutal en el reality, la gente empezó a insinuar en Internet que su religión le dio una ventaja injusta. Es increíble. Literalmente pasaron de juzgar su moralidad a decir que hizo trampa usando magia para ganar la competencia. Magia. Lo cual revela, fíjate, un mecanismo psicológico de defensa muy común en las masas. A ver. Cuando vemos un desempeño físico o mental que nos parece inalcanzable, la mente humana busca excusas para explicar esa anomalía. Como para no sentirnos tan mal con nosotros mismos. Exactamente. En los deportes tradicionales, ¿qué pasa? La gente acusa a los campeones de usar esteroides o de sobornar a los árbitros. Siempre hay un pretexto. Siempre. En el caso de Zambrano, al tener este elemento místico sobre la mesa, la masa decidió que su resistencia cardiovascular y su fuerza no eran humanas, sino producto de un hechizo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para mí, la verdad es un insulto directo no solo a la inteligencia, sino a la fisiología humana y a los años de sacrificio que este chico de 26 años ha invertido en su cuerpo.
Es una falta de respeto a su disciplina, totalmente. Sí, y Zambrano les respondió con una lógica aplastante que la verdad me encantó. Él plantea lo siguiente: a ver, si mi fe fuera un cajero automático mágico que me asegura el éxito sin mover un solo dedo, ¿para qué diablos me metí a la ciudad de las cajas a que me golpearan? Exacto. No tiene ningún sentido. Ninguno. O sea, ¿qué sentido tiene pasar hambre, someterse a tortura psicológica y aguantar un cansancio tan extremo si un ritual lo iba a resolver todo cómodamente desde el sofá de su casa? Que destruye por completo la fantasía del público. Además, las cámaras documentaron su sufrimiento, ¿no? Su sudor, sus lágrimas, sus momentos de quiebre absoluto. Todo quedó grabado. Y el dolor que experimentó fue profundamente terrenal. No tuvo nada de mágico. Al desvalorizar su esfuerzo y atribuirlo a poderes ocultos, sus detractores intentan rebajar su éxito para que sus propias vidas, pues digamos promedio, se sientan menos estancadas. Claro, es un reflejo de ellos mismos. Es decir, si él ganó por magia, entonces yo no soy exitoso simplemente porque no tengo esa magia, no porque me falte disciplina o me dé flojera entrenar. Uf, es una forma muy cobarde de lidiar con el éxito ajeno, ¿eh? Y creo que el mensaje que él terminó dejándole a todo el país fue clarísimo. Grabar su nombre en la Copa de los Vencedores fue producto únicamente de miles de horas de entrenamiento. De no rendirse. Exacto. De sangre, de sudor, de disciplina constante. O sea, la religión le dio paz mental, tal vez, o el soporte psicológico para no volverse loco en el encierro. Que es súper necesario en ese ambiente. Claro, pero los músculos que cargaron el peso en la arena, esos fueron 100% humanos. Y hay que entender la magnitud de lo que logró más allá del aspecto meramente físico. La participación de Anthony Zambrano en este reality show trascendió por completo la premisa original del programa. ¿Sí? Se volvió algo mucho más grande. Dejó de ser un mero concurso de aguantar hambre y pruebas de resistencia para transformarse en un catalizador de conversaciones que son urgentes como sociedad. Totalmente de acuerdo. Una conversación súper necesaria sobre la libertad de culto, sobre el respeto a las identidades complejas y sobre todo sobre el peligro grandísimo de juzgar a la ligera a partir de un título amarillista en redes sociales. O de un rumor infundado en Twitter. Exacto. Nos hizo mirarnos al espejo y darnos cuenta de lo rapidísimo que podemos convertirnos en inquisidores escondidos detrás de una pantalla. Y fíjate en la postura final con la que él sale de todo este torbellino mediático. Es súper reveladora. A ver, cuéntame. Las entrevistas que dio posteriores al show nos muestran a una persona que no se disculpa por existir a su manera. Él se mantiene firme con sus convicciones. Con la frente en alto. Sí, demuestra que el atleta de alto rendimiento que vemos sufrir en televisión es un ser humano complejo, con un derecho inalienable a construir su propia identidad espiritual. Claro. No sintió la necesidad de, ya sabes, crear una versión aséptica, empaquetada y diluida de sí mismo solo para hacer sentir cómodas a las personas que lo veían desde el sillón de su casa. Ganó la competencia, sí, y se llevó el premio, pero yo creo que su victoria más grande fue esa, la batalla por la autenticidad. Sin duda alguna. Porque, o sea, en un mundo donde las figuras públicas están obsesionadas con agradar a todo el mundo y no ofender jamás las sensibilidades tradicionales, pues plantarse frente a la cámara en cadena nacional y decir, esto es lo que soy, y mis triunfos me costaron sangre, es un acto de valentía tremendo. Y esto plantea una pregunta importante. Una que creo que toda la audiencia que nos escucha debería llevarse para reflexionar hoy. A ver, suéltala. Cuando vemos a alguien alcanzar un nivel de éxito así, extraordinario, cuando presenciamos a alguien levantar su propia versión de la Copa de los Vencedores en la vida real, y nuestro primer instinto es, pues, correr a buscar razones ocultas, trampas o supuestas ventajas mágicas para explicar por qué llegaron a la cima. Ajá. La pregunta es, ¿estamos realmente analizando sus méritos con objetividad? ¿O simplemente estamos buscando desesperadamente una excusa para justificar nuestras propias limitaciones y nuestra falta de esfuerzo? Una bofetada de realidad para nuestro propio ego, sin duda. ¿Está cañón? Y pues sí, quizás el verdadero desafío no sea sobrevivir allá en la ciudad de las cajas, sino aprender a admirar la grandeza ajena sin tratar de empañarla con nuestros propios prejuicios. Totalmente. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en este análisis a fondo. Sigan cuestionando sus primeras impresiones, investigando los hechos reales detrás de los rumores y recordando que la realidad y el ser humano
siempre son muchísimo más complejos que un simple chisme de Internet. Nos escuchamos en la próxima.